Muy buenos días para todos. Hemos llegado al tema número 10 y por cierto el último tema de esta serie de la justificación por la fe. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante porque tiene que ver con aquellos que vivimos en la última generación, en el tiempo del fin. Y he titulado al tema número 10 de justificación por fe, fe en medio de la tormenta. Así que quisiera dar inicio con un pasaje bíblico que se encuentra en Lucas, capítulo 12, versículo 35 al 37. Y en este pasaje Jesús dijo cosas muy interesantes. Habló de la preparación que cada uno de nosotros debe tener como individuo y la preparación que como pueblo debemos recibir para poder pasar a través de la crisis final. Jesús dijo: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Qué interesante, lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto fue lo que dijo Jesús acerca de lo que debe ser la experiencia del pueblo de Dios en los últimos días. Un pueblo con los lomos ceñidos, con las lámparas encendidas y aguardando, velando a todo instante, a todo momento, esperando que su Señor regrese de las bodas. Y el Señor dio una bienaventuranza. Y cada uno de nosotros sabemos que cada vez que el Señor dice bienaventurado, está diciendo dichoso, feliz. Jesús dijo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Una promesa grandísima la que hace el Señor. Y el versículo 38 al 40 de Lucas 12 nos continúa diciendo: aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Por toda la Escritura, el Señor ha estado anunciando desde el Génesis que Él va a venir por segunda vez. Al pueblo judío le anunció el advenimiento del Mesías y el pueblo judío no se preparó para recibir al Mesías. Los sacerdotes no estaban preparados para recibir al Mesías. Los levitas no estaban preparados para recibir al Mesías. Y el pueblo estaba en ignorancia acerca de la llegada del Mesías. Tanto que el Señor tuvo que pasar por alto al Sanedrín y tuvo que anunciarle la venida del Mesías
a unos pastores en una noche, personas del común, porque su pueblo, los líderes, aquellos que profesaban predicar, esperar y enseñar la venida del Mesías, no estaban preparados para recibirle. Habían estudiado todas las profecías concernientes al Mesías, pero no discernían los eventos acerca de su venida. Y quiero decirles que en todo el Nuevo Testamento Jesús habla de su segunda venida y hoy día estamos repitiendo la misma historia del pueblo judío. No comprendemos, no discernimos las señales de la venida de Jesús. Y Jesús dijo algo, que los que le están esperando tienen los lomos ceñidos, tienen las lámparas encendidas, están velando y se están preparando sin importar a qué hora venga su Señor que regresa de las bodas, están preparados para recibirle a la hora que llegue. Y esa debe ser nuestra condición y le pedimos al cielo que nos permita experimentar eso, que podamos estar preparados para esperar al Señor sin importar en qué hora venga. Sin embargo, hablando de su segunda venida, Jesús hizo una declaración sorprendente. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, y está a manera de pregunta. Jesús dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esta pregunta debe colocarnos a cada uno de nosotros a reflexionar, porque Jesús dijo que en su segunda venida, que cuando Él viniera a la tierra, iban a ser muy pocas las personas que estuvieran viviendo en una experiencia de fe. Y Jesús dijo, ¿hallará fe en la tierra? Y cada uno de nosotros debe preguntarse si está viviendo en una experiencia de fe o si nosotros somos parte de la profecía de Jesús y somos un pueblo sin fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice, porque todo el que ha nacido de Dios, está hablando de la experiencia del nuevo nacimiento, el que ya ha nacido de Dios, vence al mundo. Y dice algo interesante, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Así que Jesús dijo que en el tiempo de su venida, de su segunda venida, al igual que con los judíos, iba a haber muy pocas personas con fe. Así como en el tiempo del primer advenimiento, muy pocas personas estaban esperando al Mesías, muy pocos estaban velando y tenían las lámparas encendidas, también el Señor dice que en este tiempo, solo aquellos que hayan experimentado el nuevo nacimiento, que hayan vencido al mundo a través de la fe, van a estar preparados para su segunda venida. Y por eso Juan dice, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Porque es imposible que el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y la Escritura dice que aquel que vive en fe, que aquel que vive en la fe de Jesús, que aquel que vive en relación, en conexión, en intimidad, en confianza, en dependencia, siendo un amigo de Dios, teniendo a Dios como su Padre, siendo un amigo íntimo de Jesús, todo el que vive en esa experiencia
En una experiencia de fe, la Escritura dice que vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 7, nos habla de algo muy importante en esa victoria en las cosas de este mundo, en esa victoria que cada uno de nosotros debe alcanzar a través de la fe, que a través de la gracia de Dios recibe el poder por medio de la fe para vencer el mundo. Me llama mucho la atención que el apóstol Juan dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Si nosotros no estamos en victoria sobre las cosas de este mundo, es porque no hemos iniciado en la experiencia del nuevo nacimiento. Y para empezar en la experiencia del nuevo nacimiento, se necesita fe porque esta es nuestra victoria. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Sin fe, imposible agradar a Dios. Sin fe, imposible vencer el mundo. Y ya sabemos que la fe se traduce con una experiencia íntima de compañerismo con Dios, de amor, de relación, donde los principios de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, son la experiencia encarnadas en la vida del cristiano. Coloca a Dios por encima de todo. Dios es el primero en todo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y hablando de esa victoria que vence al mundo y que se traduce en fe, Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 7, dice algo interesante de los que han alcanzado el nuevo nacimiento y están experimentando victoria sobre el mundo, victoria sobre la moda, victoria sobre la televisión, victoria sobre el cine, victoria sobre el vocabulario, victoria sobre los pensamientos inicuos, victoria sobre la sensualidad, victoria sobre todo aquello que este mundo ofrece. Segunda de Corintios dice que hay una característica en los que están recibiendo victoria sobre el mundo, porque andamos por fe, no por vista. Eso dice Segunda de Corintios 2:5, que los que viven en la experiencia de fe, en la experiencia de victoria, en una experiencia de relación con Dios, en una experiencia de intimidad con nuestro Padre. Segunda de Corintios dice que no se anda por vista, sino por fe. Solo por fe. ¿Y qué es eso de que andamos por fe, no por vista? Saben que la fe y aquel que vive en la experiencia de la fe de Jesús, en esa experiencia de relación, de intimidad con el Padre, no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene paladar, no tiene tacto, ninguna de las avenidas del alma le rinden un culto al mundo. Todas las avenidas del alma, todas las facultades de su ser, las facultades físicas, las facultades mentales y las facultades espirituales, consagradas enteramente al Señor. No por vista, andamos por fe. El que ha experimentado la fe, el que ha experimentado la relación, la dependencia y la confianza total en Dios,
No tiene tiempo para dedicar a las cosas de este mundo. No tiene tiempo para ver películas, no tiene tiempo para ver novelas, no tiene tiempo para maquillarse, no tiene tiempo para irse a pintar el cabello, a tinturar el cabello, no tiene tiempo para la moda, solo tiene tiempo para consagrar cada facultad de su ser a aquel que lo entregó todo, aún su propia vida, y al Padre que no escatimó ni aún a su propio Hijo para entregarlo por el pecador. El que está experimentando fe comprende la gravedad, comprende la grandeza del sacrificio de Jesús. Entiende la gravedad del pecado y ninguno de sus miembros, ni el apetito, ni la visión, ni el oído, ni el tacto, ni el gusto, ninguno de ellos está consagrado a la carne. Todos viviendo para Jesús. Las 24 horas del día. No hay lugar para el orgullo. No hay lugar para la suficiencia. No hay lugar para querer tener el primer lugar. No hay lugar para la gloria de los hombres. No hay lugar para nada de eso. Solamente hay lugar para recibir a Jesús, experimentar a Jesús, ser uno con Jesús y recibir la naturaleza divina que el cielo ofrece, para que en esa naturaleza divina podamos nosotros llegar a ser lo que Él es en carácter. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. En el tiempo de Noé hay una analogía. En el tiempo de Noé, Noé duró predicando el mensaje de salvación 120 años. 120 años predicando que ya venía el diluvio, que venía la destrucción. Y saben que lo que dijo Jesús a manera de pregunta se cumplió en los días de Noé. No había fe. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y en el tiempo de Noé, lo que menos había era fe. La gente no creía en el mensaje de Dios a través de su siervo Noé. La gente no creía que iba a venir un diluvio. La gente no creía que el mundo iba a ser destruido. 120 años Noé predicando con sus palabras y con sus actos. Porque la predicación de Noé no fue una predicación meramente teórica, fue una predicación práctica. Porque a la par que Noé iba predicando que venía un diluvio, todos sus recursos, todos sus bienes y toda su familia estaba consagrada en la preparación del arca, en la que él y su casa se salvarían, nos dice Hebreos 11:7. Así que Noé duró 120 años predicando con la voz, con el martillo y con el clavo, con la voz y con las obras. Su predicación fue una predicación que debió haber sacudido al mundo entero porque fue una predicación práctica. Sin embargo, la gente no creyó. 120 años predicando a un mundo perdido, dando advertencias, y solamente su familia fue salva. Él y su casa. Y es interesante, 120 años predicando y nadie entró.
Ningún ser humano entró. Y esa arca estaba preparada para que muchos entraran. Y sin embargo, el Señor le habló a las bestias, a los animales, a los que decimos que son irracionales, que no entienden, que no razonan, que son brutos. Le habló a los animales y los animales empezaron a entrar de dos en dos por parejas. Interesante. Entendió más fácil, entendieron más fácil los animales que las personas. Y hablando de esa experiencia, Génesis 6, versículos 5 al 7 nos dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y esta es una expresión muy dolorosa, y le dolió su corazón. Por eso Jehová dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué interesante lo que dice Génesis 6:5, porque después del Señor haberle dado tanta oportunidad a los antediluvianos, finalmente vino una sentencia. Y era una sentencia de destrucción. Era una sentencia que decía que el tiempo se había acabado. Pero antes de ejecutar el juicio, el Señor hizo algo interesante con los antediluvianos. Antes de ejecutar el juicio, el Señor les dio 120 años de gracia para que ese pueblo infiel escuchara su llamado, escuchara hablar de su amor y se arrepintiera. 120 años de gracia antes de la destrucción. Y la Escritura dice que el corazón de Dios estaba dolido de ver la maldad del hombre en los antediluvianos. Y hoy día, como está el mundo, lleno de hurto, de asesinato, de violación y de todo tipo de degeneración y de maldad, yo creo que hoy más que nunca el corazón de Dios está dolido. Y al igual que en el tiempo de los antediluvianos, creo que el Señor está dando en estos momentos el último llamado de misericordia, porque muy pronto sus juicios se van a empezar a derramar en esta tierra. Y el Señor va a borrar de la faz de la tierra todo aquello que no haya recibido su palabra, a todos aquellos que no hayan recibido su gracia, su amor, a todos aquellos que hayan rechazado el mensaje de salvación. Lo hizo una vez con agua y esta vez el Señor lo va a hacer con fuego. Y pronto nosotros vamos a empezar a ver manifestaciones en diferentes partes del mundo, con terremotos y con muchísimas otras señales descritas en Mateo 24, que va a empezar una destrucción masiva a nivel mundial. Porque el Señor está dolido en su corazón de ver la maldad existente en la tierra. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 7, nos dice: también Sodoma y Gomorra
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Y ustedes ya saben de qué estamos hablando aquí. ¿Cuáles eran los pecados de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál era el pecado en lo que ellos prevalecían y que era una abominación delante de Dios? Y por ese pecado descendió fuego y azufre y fueron consumidos. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El Señor ha hecho juicio a cada generación que se ha salido, que se ha endemoniado, que se ha salido por completo de control, que ha rechazado su gracia, que se ha burlado del plan de la redención y de la misericordia que Él tan bondadosamente le ofrece al mundo. Y para esta generación, hace ya más de 100 años, el Señor también empezó a dar un mensaje. Y cada uno de ustedes lo conoce y está en Apocalipsis 14, 9 al 10. Voy a leer solamente esos versículos, realmente está hasta el 13, 9 al 13. Pero voy a leer Apocalipsis 14, 9 al 10, porque se nos habla de un mensaje. Y el Señor lleva más de 100 años, como en el tiempo de Noé, dando ese mensaje. Y yo creo que ese mensaje está llegando al clímax. Yo creo que ese mensaje se está completando y que muy pronto cada una de las cosas anunciadas por las palabras de Dios va a empezar a cumplirse en rápida sucesión. Elena de White dice que los movimientos finales serán rápidos. Y para esta crisis que se aproxima y para experimentar este mensaje del que nos habla Apocalipsis 14, 9 al 10, solamente hay una cosa que podemos tener. A menos que tengamos eso, no vamos a pasar por esa crisis, sin importar si somos de la deidad, si somos trinitarios o de dónde somos. Fe. A menos que tengamos fe, la única manera de poder pasar por la experiencia del tiempo de angustia y de la crisis que se avecina sobre este mundo es teniendo una experiencia muy, pero muy íntima con Jesús. Una experiencia de relación, de intimidad y de confianza. Y Apocalipsis 14, 9 al 10 nos dice: y un tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y hay algunas cosas que me parecen a mí muy interesantes acerca del último llamado de misericordia de Dios contenido en el mensaje del tercer ángel. Y es que Apocalipsis dice que el tercer ángel tiene un mensaje, está clamando a gran voz, es un mensaje urgente. Y ese mensaje dice: si alguno. ¿Quién es ese si alguno? ¿Es un llamado colectivo o es un llamado individual? Si alguno, ¿es colectivo o es individual? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
Me parece muy interesante que la palabra de Dios nos diga si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también beberá de la ira de Dios que ha sido vaciada pura en el cáliz de su ira. Ahora, qué interesante esto, que antes de recibir la marca de la bestia, tenemos que adorar a la bestia. No se puede recibir la marca de la bestia sin ser un adorador de la bestia. Para poder recibir esa marca, se necesita primero adorar a la bestia. Y eso es muy interesante, bastante interesante, porque muchos de nosotros, quizás como adventistas del séptimo día, estamos hablando de la ley dominical, estamos hablando de lo que se aproxima, y sin embargo, es muy posible que tal vez nosotros estemos siendo partícipes de aquello que precisamente, o que vayamos a ser partícipes de aquello que precisamente estamos anunciando, la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Apocalipsis 14, 9 al 10, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Qué es eso de adorar a la bestia y a su imagen? ¿Cómo se adora? Jesús dijo que los verdaderos adoradores iban a adorar en espíritu y en verdad, y que tales adoradores Dios necesitaba que le adorasen. Y hoy en día, en esta experiencia, hay mucha gente conformada con guardar el sábado o simplemente con proclamar a los cuatro vientos que creen la verdad del Padre y del Hijo, que ya no es trinitario, y creen que esa experiencia teológica, doctrinal, intelectual, lo va a salvar y lo va a justificar delante de Dios. Hablando un poco de lo que es la marca de la bestia y el sello de Dios, en el libro Joyas de los Testimonios, el tomo 2, página 71, se nos dice: los que se unen con el mundo reciben su molde. Y escuchen esto: y se preparan para la marca de la bestia. Así que para nosotros saber para qué me estoy preparando, lo único que necesito es mirar si yo estoy participando de las cosas del mundo. Porque aquí se me dice los que se unen con el mundo, metidos en política, moda, televisión, cine, chisme. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan. Qué interesante. Para la marca de la bestia. Antes de recibir la marca de la bestia, hay una preparación del terreno. Hay una preparación del corazón. Hay una preparación de los sentimientos, los pensamientos y las acciones para que se reciba el molde del mundo que luego me prepara para recibir la marca. Y no importa dónde esté yo, si estoy en la organización o en un grupo de sostén propio o en algún grupo de sostén propio de la deidad, si estoy en el mundo, si vivo para mí mismo, si no estoy dedicando mi vida, mis talentos y mis recursos para el adelanto de la obra del Señor, y estoy pensando en las cosas y en los negocios del mundo y consiguiendo dinero y afanado por tener, ya sé para qué me estoy preparando. Voy a leer nuevamente el pasaje. Los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca de la bestia. Y ahora viene hablando de los de fe.
Ya habló de los que se preparan para la marca de la bestia. Ahora va a hablar de los que están viviendo una experiencia de fe, de los que tienen los lomos ceñidos y las lámparas encendidas, los que desconfían de sí mismos. Qué interesante expresión. ¿Confía usted en usted mismo, hermano? ¿Confía en sus sentimientos, pensamientos? ¿Cree que es recto? Entonces no está en fe. La única manera de estar en fe, aprender a desconfiar de sí mismos. Los que desconfían de sí mismos, y hay otro atributo acá interesante, se humillan delante de Dios, y otro más, y purifican sus almas obedeciendo a la verdad, son los que reciben el molde celestial, y escuchen esto, y se preparan para tener el sello de Dios en sus frentes. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, bien interesante, su carácter permanecerá puro y sin mancha para la eternidad. Qué interesante esto, qué interesante. Esta es una expresión muy importante porque se me dice que tanto para recibir la marca de la bestia o para recibir el sello de Dios, no es algo que se recibe de golpe, hay una preparación y se recibe el molde divino o el molde de la bestia. Y eso es lo que me prepara para recibir luego la marca. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 68. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados, aun entre los que enseñan la verdad. Vean, entre nosotros los que predicamos, si no estamos viviendo este mensaje, si es solamente una teoría inerte, aun entre los que enseñan la verdad a otros, hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su Maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. Los que conocieron también la profecía, los tesoros de la sabiduría divina, debieran haber actuado de acuerdo con su fe. Y esto es muy interesante y yo le pido al Señor todos los días que no me permita estar en esa experiencia porque esa es una experiencia de muerte. Y es muy, pero muy fácil poder estar en esa experiencia de muerte. Para estar en esa experiencia de muerte, lo único que necesitamos es no tener fe. Estar desligados del Señor, estar haciendo la obra del Señor, predicando el Evangelio, pero destruidos en nuestro corazón, en nuestra mente. Destruidos con orgullo, destruidos con suficiencia y preparándonos para la marca de la bestia, pero hablando en contra de la bestia. El profeta Daniel habló de lo que viene y en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice algo muy interesante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y esto tiene que ver con la gran tribulación, con el tiempo de angustia final. Y Daniel vio que en ese tiempo, cuando Jesús se levantara del lugar santísimo, ese gran príncipe que está de nuestra parte, que se hizo uno con nosotros, que es nuestro hermano, que es nuestro intercesor, que es nuestro paracletos y que nos da su espíritu para darnos la victoria. El profeta Daniel
dijo que cuando Jesús se levante del santuario, vendrá un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nosotros no alcanzamos ni siquiera a dimensionar, no alcanzamos a dimensionar lo terrible que va a ser ese tiempo de angustia, esa crisis que va a sobrecoger al mundo y que a menos que nosotros estemos en una experiencia de fe, no vamos a poder soportar. Hablando de esa misma experiencia de la que habla Daniel, de la gran tribulación y de ese tiempo de angustia cual nunca fue, nuestro Salvador, en Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22, nos habla de lo mismo que dice el profeta Daniel, de la gran tribulación. Y Jesús dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Saben, hermanos, que yo no sé qué destino tenga el Señor, no sé cuál sea el propósito del Señor conmigo, pero contemplando todo lo que va a venir sobre este mundo, yo le digo, Señor, sin duda alguna que usted se va a llevar a muchas personas, las va a llevar al descanso, tal como lo hizo con nuestro hermano William. Y en esa crisis tan terrible que la Escritura dice que habrá una gran tribulación, nos dijo Jesús, cual no ha habido, la misma expresión de Daniel, desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Escuchen algo, lo que pasó en la Edad Media por mano del papado no es nada comparado. Esos 1260 años de supremacía papal de la Edad Media, donde gente, multitudes, como en la matanza de San Bartolomé, que en una sola noche murieron 10.000 protestantes, esa misma experiencia se va a repetir, pero en una escala mucho mayor. Una gran tribulación. Los 1260 años del 538 a 1798 de supremacía papal son un pequeño vestigio de lo que va a suceder cuando esto empiece a complicarse. Y quiero decirles que ustedes saben, ustedes lo han leído y lo han visto en gráficas. Lo hemos leído en el conflicto de los siglos. Familias enteras echadas a las bestias salvajes para que las coman vivas. Personas quemadas, decapitadas, torturadas. Y personas como Juan Hus, Jerónimo, Weikler, muchos mártires entregando su vida y terminando en calabozos destruidos, padeciendo hambre y sed. Va a ser una cosa terrible, hermanos. Y yo le digo, Señor, no sé qué será mejor, si esperarlo con vida o ir al descanso. Pero el Señor que conoce el fin desde el principio, Él hará con cada uno de nosotros lo que en su misericordia, su amor y su bondad sabe que nosotros vamos a aguantar o no. Él conoce nuestra fe. Y yo les voy a decir una cosa, muchas personas hoy en día están deseosos de ser de los 144.000 y amén por eso. Pero los 144.000 es el pueblo con más fe a través de toda la historia, porque es el pueblo que va a pasar por la gran tribulación y van a ser de aquellos que la Escritura dice que van a estar en medio del mundo en una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tanto que la Escritura dice que esos días serán acortados por causa de los escogidos.
Jesús nuevamente nos dice en el libro de Lucas, capítulo 21, algo muy interesante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y este es un pasaje que va acompañado con Daniel 12 y con Mateo 24, el que acabamos de leer. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Tiempo de angustia, gran tribulación, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cómo va a estar, cómo va a estar el mundo? El mar, maremotos, tsunamis. Y esta expresión es bien interesante. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y me llama la atención que la Escritura dice que los hombres quedarán sin aliento, desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Erguíos y levantaos, dijo Jesús, porque vuestra redención está cerca. La mensajera del Señor, hablando de los eventos finales y de la fe que debemos tener en medio de ellos, anuncia que pronto va a venir una tempestad que va a sacudir y va a sobrecoger al mundo entero, a tal punto que los hombres más valientes van a quedar sin aliento, como dice Lucas 21. Testimonios para ministros, página 116. Nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión. Todo elemento de poder está por ser puesto en acción. La historia pasada se repetirá. Escuchen esta expresión. La historia pasada se repetirá. Estamos hablando de lo que pasó en los 1260 años, pero en una escala mucho mayor. La historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y el peligro asediará a los hijos de Dios por doquiera. La violencia está tomando posesión de la familia humana. Está saturando todas las cosas que hay sobre la tierra. Viejos conflictos resurgirán, dice la sierva del Señor, a una nueva vida. Y esos viejos conflictos que resurgirán a una nueva vida es la historia de Europa, la historia del protestantismo, la historia de la supremacía papal, la historia de las persecuciones y de millones y millones de cristianos que tuvieron que entregar su vida, de sellar su vida con su sangre. Esa historia se va a repetir. Nahum 1:17 nos dice: bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Escuchen lo que dice Nahum. Es muy interesante lo que dice Nahum, porque Nahum dice que el Señor va a ser una fortaleza en el día de angustia, pero va a ser una fortaleza en el día de angustia solo para los que en Él confían. Y eso de confían es una experiencia de fe, porque la fe implica confianza y solamente los que en Él confían van a poder pasar salvos, van a poder pasar bien, van a salir victoriosos de la bestia y de su imagen
en medio de la gran tribulación que va a sobrecoger a este mundo. ¿Cómo vamos a pasar por la gran tribulación cuando todavía ni siquiera tal vez tenemos victoria en nuestro apetito, cuando no le hemos pedido al Señor que nos dé victoria? ¿Cómo vamos a pasar por en medio de la gran tribulación cuando todavía estamos preocupados por el maquillaje, por la moda, cuando todavía estamos pegados de un televisor mirando una novela o una película, cuando todavía quizás nos metemos en cuestiones políticas? El Señor no va a ser fortaleza para ninguno que esté en esa experiencia. La única esperanza para el ser humano en el tiempo de angustia, la fe. Bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de angustia. Y esta expresión me sacude y conoce a los que en Él confían. Quiera el Señor que nosotros seamos de esos que el Señor conoce, que confían en Él. Génesis 15:1, el Señor utilizó con Abraham una expresión muy parecida a la de Nahum 1:7. Y el Señor le habló a Abraham en Génesis 15:1, mostrándole que Él es protección, que Él es refugio, que Él es escudo, que Él es justicia impartida, que Él es el poder. Génesis 15:1 nos dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Yo no sé si usted, hermano, que me escucha, tiene como escudo al Señor, o si usted todavía se defiende cuando viene el enemigo con sus propias fuerzas. Porque la única manera de que el Señor sea mi fortaleza, como dice Nahum 1:7, en el tiempo de angustia, y de que el Señor sea mi escudo, como fue escudo de Abraham, es que nosotros no respondamos en nuestra propia justicia. Que nosotros no estemos buscando nuestra propia justicia. Que nosotros no estemos hablando en nuestra propia justicia. Y que nuestra justicia sea la justicia de Dios. Y cuando vivimos en la justicia de Él, Él se convierte en escudo nuestro. Y cada cosa que hace el diablo para destruirnos, el Señor la recibe. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Esa misma palabra yo la tomo para mí. No temas, Henry, yo soy tu escudo. No temas, Alfred, yo soy tu escudo. No temas, Jaime, yo soy tu escudo. El Señor es escudo para cada uno de nosotros. Si nosotros queremos vivir en la justicia que procede de la fe. Efesios 6:16 nos habla de ese escudo, nos habla de esa armadura, nos habla de esa roca, nos habla Efesios de esa fortaleza. Y Efesios 6:16 nos dice: y sobre todo, ármense con el escudo de la fe. Vean cuál es el escudo que el Señor le dijo a Abraham, que era su escudo. ¿Cuál es esa protección que es el escudo? Vean qué fue lo que le dijo el Señor, que Él era el escudo. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe. La fe es el escudo, hermanos. Porque la fe es una relación íntima de compañerismo con Jesús. Es una relación de amor. Es una relación de entrega. Es una relación donde nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos, dejamos de vivir para nosotros mismos. Y todo lo nuestro vive para Él. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar
todos los dardos de fuego del maligno. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y quiero terminar en esta mañana con un pasaje de Gálatas capítulo 5, versículo 6. Y que cada uno de nosotros tomemos este pasaje y lo experimentemos en nuestros corazones. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. Y yo quiero, por la gracia del Señor, experimentar esa fe que obra por el amor. Yo quiero experimentar por la gracia de Cristo esa fe que obra por el amor y que solamente vive para Jesús. Yo quiero vivir en esa fe. Quiero experimentar esa fe. Y cada día de mi vida decirle al Señor que me permite entrar en una experiencia íntima de relación, de entrega, de compañerismo, donde todo lo mío sea para Él, donde cada facultad de mi ser, mis ojos, mis oídos, mi boca, mi estómago, vivan para Él. Yo no quiero dedicarle ninguna facultad de mi ser al diablo. No quiero dedicarle ninguna facultad de mi ser a Babilonia. Porque los que se preparan para la marca de la bestia reciben el molde del mundo antes. Yo quiero recibir el molde divino. Y quiere el cielo que cada uno de ustedes, junto conmigo, podamos prepararnos para encontrarnos con el Rey de Reyes, porque ya viene. Sea que el Señor nos lleve, o sea que nos permita hacer parte de aquel grupo que va a estar en pie para su segunda venida, si descendemos al sepulcro, que lo hagamos ceñidos nuestros lomos y nuestras lámparas encendidas. Y si hemos de estar en pie, que lo hagamos ceñidos nuestros lomos, nuestras lámparas encendidas, y como hombres que aguardan velando a que el esposo regrese de las bodas. El Señor les bendiga, me bendiga a mí y nos fortalezca a cada uno de nosotros para que podamos prepararnos para su segunda venida. Cristo viene, el Señor les guarde.